Bueno, hola a todos y a todas. Esta es la cápsula de la ayudantía 5 sobre distribución normal. Esta cápsula es un poco diferente, por lo que vamos a resolver los ejercicios de la ayudantía, ya que son súper importantes, y vamos a repasar un poco la tabla Z y las fórmulas. Entonces, el primer caso es la distribución del sello de coeficiente intelectual que se muestra en la imagen y que nos dicen que tiene una desviación estándar de 15. La primera pregunta es, ¿cuál es el promedio de esta distribución? Y como se ve en el gráfico, tiene una distribución normal, dado su forma y dado la distribución de los porcentajes de la distribución. Por lo tanto, se puede inferir que el 100 es el promedio de esta distribución porque es el puntaje central. La segunda pregunta implica cuál es el puntaje Z de una persona que obtuvo un puntaje CI de 110. Y esto se resuelve simplemente con la fórmula, en donde se tiene que Z es igual a X, que es el dato del que queremos encontrar el puntaje, en este caso 110, menos el promedio de la distribución dividido en la desviación estándar. Entonces, en este caso sería 110 menos el promedio, que es 100, dividido en 15. Y esto nos da aproximadamente 0,6 periódico o 0,67. Por lo tanto, este es el puntaje Z asociado a una persona que obtuvo un puntaje CI de 110. Ahora, la tercera pregunta es importante, ya que técnicamente es exactamente lo mismo que la segunda pregunta, solamente que es una forma distinta de preguntar, porque nos pregunta cuántas desviaciones estándar está una persona que obtuvo un puntaje CI de 120. El puntaje Z refleja el número de desviaciones estándar del promedio en que se encuentra un puntaje determinado. Entonces, realmente vamos a responder esta pregunta al calcular el puntaje Z de 120, que se hace exactamente con la misma fórmula. Por lo tanto, va a ser 120 menos 100 partido en 15. Y eso es aproximadamente 1,3 periódicos. Por lo tanto, una persona que sacó un puntaje de 120 va a estar a 1,3 periódicos, lejos de la desviación estándar, o sea, del promedio, desviación estándar lejos del promedio, y ese es a su vez su puntaje Z. Y tiene mucho sentido que, por ejemplo, el primer puntaje Z calculado en la pregunta 2 sea menor a 1, porque estaría aquí en el gráfico, ¿cierto? Y que la segunda, que ya sobrepasa el 115, sea mayor a 1. Y esto se debe a que la desviación estándar es 15. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje CI menor o igual a 80? Menor o igual a 80. Y para eso es importante saber qué cosas tenemos, qué información tenemos y cuál no. Tenemos el puntaje del cual queremos encontrar información, que es el 80. Tenemos el promedio de la distribución, tenemos la desviación estándar. Por lo tanto, con esa información podemos sacar el puntaje Z de 80. ¿De qué nos va a servir esto? Que con la tabla que se adjunta acá, en las columnas, en los como titulares de la tabla, se obtienen los puntajes Z, y dentro de la tabla, los números dentro de la tabla son la probabilidad o el área debajo de la curva según ese puntaje Z, tal como se muestra en este gráfico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a primero calcular el puntaje Z de 80, que es con la misma fórmula de siempre. Entonces 80 menos 100 partido en 15, y eso es menos 1,3 periódico. Es importante el negativo, eso implica que está por debajo de la media, ¿sí? Entonces, si vemos en el gráfico, nuestro puntaje Z estaría como por acá, ¿sí? ¿Y qué nos están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje CI menor o igual a 80? Por lo tanto, nos están preguntando esta área. Menor o igual a esto, ¿sí? Ahora, nosotros en la tabla de Z tenemos solamente puntajes positivos. Por lo tanto, vamos a encontrar más 1,3, es decir, vamos a encontrar este puntaje Z, ¿ya? Y la tabla nos va a tirar todo el puntaje, todo el área que está en verdad en gris originalmente, ¿sí? Y nosotros vamos a
hacer el inverso. Es decir, vamos a restarle 1 menos el área que tengamos para que nos dé esto. Que es exactamente lo mismo que yo había pintado en rojo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el puntaje Z que es menos 1,3. Entonces voy acá al 1,3. Como es 3 periódico, nuestro segundo decimal es 3. Está aquí. Y por lo tanto voy a seguir y voy a seguir. Y este va a ser el número que me dé. Entonces, el área gris, por ejemplo, en este gráfico, desde el 1,3 hacia atrás, es siempre importante es hacia atrás, es de 0,90824. Pero nosotros queremos el puntaje inverso, es decir, la colita que nos falta, y por lo tanto nosotros vamos a hacer 1 menos el 0,90824. Entonces vamos a hacer 1 menos 0,90824 y eso es igual a 0,09176, que es lo mismo que decir un 9%. Por lo tanto, esta cosita en roja, esta área en rojo, es de un 0,09, por lo tanto la probabilidad de que alguien obtenga un puntaje CI menor o igual a 80 es de un 9% o 0,09. Ahora, los ingenieros comerciales en Chile reciben un sueldo promedio de aproximadamente 1.900.000 pesos, mientras que las enfermeras reciben un sueldo promedio de aproximadamente 1.400.000 pesos. Asumiendo que los ingresos de ambos grupos se distribuyen normalmente, eso es súper importante, y que hipotéticamente la desviación estándar para ambos es de 500.000 pesos, ¿cuál es el puntaje Z de un ingeniero que gana 2.400.000 pesos? Por lo tanto, acá es básicamente aplicar de nuevo la fórmula. Hacemos 2.400.000 menos 1.900.000 y lo dividimos en 500.000 y nos da 1. Por lo tanto, esto quiere decir que una persona, un ingeniero en especial, que gana 2.400.000 pesos, está por sobre una desviación estándar del promedio. Eso quiere decir que gana bastante bien en comparación al resto de la distribución de ingenieros. Y si miramos, por ejemplo, este gráfico, los 2.400, o sea, los 2.400.000 se encontrarían aquí. Por lo tanto, tendría todo este porcentaje de la distribución por debajo de los 2.400.000 y solamente un 15,8% por sobre este sueldo. Ahora, con respecto a este ejercicio, ¿qué porcentaje de la muestra de enfermeros gana un sueldo igual o superior al sueldo promedio de los ingenieros? Entonces hay que pensar un poco acá y realmente lo que nos están preguntando es qué porcentaje de los enfermeros gana igual o superior a 1.900.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar a puntaje Z el 1.900.000, pero utilizando los datos de los enfermeros, porque queremos estar dentro de esa distribución y dentro de esa muestra, ¿sí? Para obtener el porcentaje respectivo. Por lo tanto, vamos a usar Z es igual a 1.900.000, o sea, 1.900.000 menos 1.400.000 dividido en 500 lucas. Y eso es lo mismo que 1. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos aquí y según este gráfico tenemos por encima a un 15,8% de la muestra. Por lo tanto, va a haber un 15,8% de las enfermeras o enfermeros que ganan por arriba de 1.900.000 pesos. Ahora,
¿Qué sueldo aproximadamente tiene una enfermera que se encuentra en el percentil 70 de la distribución? Acá es importante, estamos hablando de enfermeros, estamos hablando de un sueldo aproximado y estamos hablando de un percentil 70. Percentil 70 se asemeja a tener el 70% de la distribución o tener el 0,7% de probabilidad por debajo de un dicho número. Es, por ejemplo, volver a este gráfico. Si tuviera un 70% en la parte gris, este número sería nuestro percentil 70. Entonces, con esta tabla de Z, vamos a buscar el dato que se asemeje más a 0.7, porque hay muchos 0.7 algo, pero queremos que sea lo más cercano a 0.7 sin ningún otro decimal, el cual es este. ¿Y eso qué implica? Estamos sacando el puntaje Z según el área bajo la curva que nosotros queremos encontrar. O sea, lo estamos haciendo al revés, porque nosotros normalmente calculamos un puntaje Z y vemos el área debajo de la curva de ese puntaje, y ahora lo estamos haciendo al revés. Están diciendo el área por debajo de la curva que tenemos y por lo tanto tenemos que encontrar el puntaje Z asociado. Y ese sería, siguiendo las columnas y las filas, sería de un 0,53. Ese es nuestro puntaje Z asociado, ¿sí? Entonces ahora si pensamos en la fórmula de Z que tenemos, que es X menos el promedio menos la desviación estándar, nosotros tenemos la desviación estándar, tenemos el promedio de la distribución, tenemos el puntaje Z y el sueldo bruto que nos están pidiendo es ese X. Por lo tanto, vamos a despejar X en esta fórmula. Entonces tenemos 0,53 X menos 1.400.000, porque acuérdense que es un enfermere, y 500.000 pesos. Entonces, vamos a ir uno por uno y vamos a multiplicar 0,53 por 500 lucas. Eso va a ser 265 lucas. X menos un palo 400. Y voy a sumar el palo 400. Y me va a dar que X es igual a un palo 665.000. Pues me sobra un C. 0, 0, 0. Sí, en verdad es 1.665.000. Ahí está. Entonces, ese es el sueldo aproximado que tiene una enfermera que se encuentra en el percentil 70 de la distribución.